La abandonaron cuando más los necesitaba. 15 años después, cuando el médico reveló la verdad, sus padres quedaron en completo shock. La lluvia caía con fuerza mientras Emily Carter, de tan solo 14 años, estaba parada afuera de la casa de su familia con nada más que una pequeña bolsa y un corazón lleno de dolor. Su madre Margaret estaba de pie en la puerta, con los brazos cruzados, su expresión fría e inmóvil. «Hicimos todo por ti». La voz de Margaret era aguda, cortando la noche, «y así es como nos pagas tirando tu vida a la basura». El padre de Emily, Thomas, negó con la cabeza, «Has tomado tus decisiones, Emily, ahora necesitas vivir con ellas». Sus manos temblaban mientras agarraba las correas de su bolso. «Pero, ¿a dónde iré? No tengo a nadie». La expresión de Margaret permaneció implacable. «Esa ya no es nuestra preocupación», y con eso cerraron la puerta dejándola sola en la tormenta. Emily se quedó congelada, su respiración temblorosa, la dura realidad se instalaba, no tenía hogar, ni dinero, ni nadie a quien recurrir, sin ningún otro lugar a donde ir, comenzó a caminar, sus pies chapoteaban contra el pavimento mojado, pero incluso cuando el miedo se apoderó de ella, algo dentro de ella se negó a romperse. No sabía a dónde la llevaría la vida, no sabía que 15 años después entraría al consultorio de un médico y escucharía algo que dejaría a sus padres absolutamente incrédulos. Lo que pronto descubriría lo cambiaría todo. La noche en que Emily se fue de casa, sintió que el mundo la había abandonado. Las calles eran frías, desconocidas y aterradoras, pero se negó a dejar que la desesperación la consumiera durante semanas. Se mudó de un refugio a otro, a veces durmiendo en estaciones de tren, a veces confiando en la amabilidad de extraños. Los días eran largos, las noches aún más largas. La soledad se convirtió en su compañera constante, pero entonces sucedió algo inesperado. Una anciana llamada Ellen, que trabajaba en una pequeña panadería, notó a Emily sentada afuera bajo la lluvia una noche. Se acercó a ella con una cálida sonrisa y una hogaza de pan fresco. «Parece que necesitas un poco de ayuda», dijo Ellen suavemente. Emily dudó pero asintió. Ellen no hizo preguntas, no exigió explicaciones, simplemente ofreció su amabilidad y por primera vez desde que había sido abandonada, Emily se sintió segura. Ellen tomó a Emily bajo su protección, dándole un lugar para quedarse en su pequeño apartamento encima de la panadería, le enseñó a hornear, a administrar un pequeño negocio, y lo más importante, como para volver a creer en sí misma. Durante los siguientes 15 años Emily trabajó incansablemente, terminó la escuela, fue a la universidad y finalmente siguió una carrera en medicina, un campo con el que siempre había soñado pero nunca creyó que pudiera alcanzar. No tuvo contacto con sus padres, ellos habían dejado en claro que no la querían en sus vidas, pero el destino tenía otros planes. Una tarde cuando Emily, ahora la doctora Emily Carter, entró al hospital para su turno, la llamaron a un caso de emergencia. Una pareja había sido ingresada con una condición de salud grave y necesitaban la ayuda de un especialista. Cuando entró en la habitación su corazón casi se detuvo. Acostados en las camas del hospital estaban Margaret y Thomas. Sus padres se veían frágiles y vulnerables, nada como las figuras fuertes y estrictas que recordaba. No tenían idea de que su médico de cabecera era la hija que habían abandonado hace 15 años y, cuando finalmente se reveló la verdad, su reacción sorprendería a todos. Margaret y Thomas levantaron la vista cuando la doctora Emily Carter entró en la habitación, portapapeles en mano, su expresión tranquila y profesional. Al principio no la reconocieron. ¿Cómo podrían? La chica asustada y desconsolada que habían abandonado hace 15 años se había transformado en una mujer fuerte y segura, una doctora respetada. Sin embargo, Emily los reconoció de inmediato. Por un breve momento recuerdos de esa noche tormentosa regresó de golpe, las duras palabras, el portazo en su cara, la sensación de no ser deseada, pero no dejó que esas emociones la controlaran. «Buenas tardes, señor y señora Carter», dijo con voz firme. «Seré su médico de cabecera hoy». Margaret entrecerró los ojos cansada y pálida. «Doctor Carter», repitió. La confusión brilló en sus ojos. Luego, cuando miró más de cerca, se congeló, sus ojos se abrieron de par en par, su respiración se entrecortó. «No,
No puede ser, susurró Thomas e incorporó sus manos. Temblaban Emily. La habitación se quedó en silencio cuando el peso del momento se instaló. Emily encontró sus miradas atónitas, pero no había ira en su expresión, ningún resentimiento, solo un silencio. Es una fuerza inquebrantable, sí. Ella confirmó. Soy yo. Margaret se cubrió la boca, sus ojos rebosaban de culpa e incredulidad. Thomas simplemente se quedó mirando como si luchara por procesar la realidad frente a él. Usted es médico, finalmente logró decir. Emily asintió. Lo soy. Margaret negó con la cabeza. Las lágrimas se derramaron por su rostro, pero, como después de nosotros, después de ti. Ni siquiera pudo terminar la oración. Emily dejó su portapapeles y respiró hondo. Después de que me abandonaste, terminó por ella. Margaret se estremeció como si la palabra la hubiera golpeado físicamente. Thomas tragó saliva con fuerza. Emily, nosotros, él dudó, pensamos que arruinarías tu futuro, pero mírate ahora, estábamos tan equivocados. Emily no habló por un momento, solo los estudió, viéndolos no como las figuras de su doloroso pasado, sino como dos personas que habían cometido un terrible error y finalmente enfrentaban las consecuencias. No solo dudaste de mí, dijo en voz baja, te rendiste conmigo. Las lágrimas corrieron por el rostro de Margaret. Lo lamentamos todos los días. Emily, todos los días. Thomas, usualmente un hombre de orgullo y autoridad, parecía derrotado. ¿Puedes perdonarnos alguna vez?, preguntó, su voz apenas por encima de un susurro. Emily los miró. Los padres que la habían abandonado ahora sentados frente a ella, rotos y arrepentidos, y en ese momento tuvo una opción. Lo que dijera a continuación lo cambiaría todo. La habitación estaba pesada por el silencio, el aire denso con un dolor tácito. Emily miró a sus padres, dos personas que una vez fueron su mundo entero, pero que también le causaron la herida más profunda. La habían echado, la abandonaron cuando era solo una niña, la dejaron para que sobreviviera por su cuenta, y ahora, 15 años después, estaban sentados frente a ella pidiéndole perdón. Las manos de Margaret temblaban mientras alcanzó la muñeca de Emily. Su voz se quebró. Estábamos equivocados, Emily. Ahora vemos que no merecemos tu amabilidad, pero por favor, si hay alguna parte de ti que aún pueda vernos como tus padres, nosotros. Se atragantó con sus palabras. Thomas, el hombre una vez orgulloso que le había dado la espalda, parecía más pequeño, más débil. Sus ojos, los que habían estado llenos de juicio la última vez que lo vio, ahora estaban llenos de arrepentimiento. Te perdimos una vez, dijo, su voz apenas por encima de un susurro. No podemos perderte de nuevo. Emily respiró hondo para calmarse. Había pasado años soñando con este momento, con lo que diría si alguna vez los volviera a ver, con la ira, el dolor, las preguntas que había llevado consigo durante tanto tiempo, pero al mirarlos ahora, vieja, frágil, rota por el arrepentimiento, se dio cuenta de algo. Ya había ganado, había sobrevivido, había construido una vida para sí misma, había encontrado el amor, el éxito y la felicidad a pesar de su rechazo. Ya no era esa niña indefensa de 14 años que rogaba ser amada. Era la doctora Emily Carter, fuerte, independiente y completa, y eso fue suficiente. Exhaló, luego los miró a los ojos. Ojos, te perdoné. Hace mucho tiempo, dijo en voz baja. Margaret dejó un silencioso sollozo. Thomas cerró los ojos como si el peso de sus palabras rompiera algo dentro de él, pero Emily continuó con voz firme. El perdón no significa que las cosas puedan volver a ser como eran. Su madre asintió entre lágrimas. Entendemos. Emily dudó y luego metió la mano en el bolsillo de su abrigo, sacó un pequeño sobre y lo puso en la mesita de noche. Esta es la dirección de la mujer que me acogió cuando tú no lo hiciste, dijo, que su nombre es Ellen. Si alguna vez quieres entender qué tipo de amor merezco, ve a verla. Margaret y Thomas intercambiaron una mirada llena de vergüenza y gratitud. Emily se giró hacia la puerta, pero antes de irse se detuvo. Cuídense, dijo, y luego con una tranquila pero poderosa gracia se alejó, no como su hija abandonada, sino como la mujer en la que nunca creyeron que podría convertirse. Cuando la puerta se cerró con un clic, Margaret apretó el sobre contra su pecho. Las lágrimas seguían cayendo y Thomas, mirando el espacio donde su hija acababa de estar, susurró las palabras que desearía haber dicho hace 15 años. Lo sentimos mucho, Emily. ¿Alguna vez te has enfrentado a la traición de alguien a quien amabas? ¿Qué hiciste? Comparte tu historia en los comentarios y no olvides suscribirte. Historias más poderosas como esta